Por eso hoy quisimos, antes de iniciar nuestro programa, tener a un bombero, Elio Pimentel, que siempre ha venido, que es muy didáctico en sus explicaciones y además para reflexionar y la prevención, como siempre, Elio. Bienvenido. Gracias, Yerú, por la invitación y por supuesto el programa Entre Noticias y a toda la gente que sintoniza hoy tan temprano y qué bueno que le des importancia a este tema y que tú hables precisamente de lo que es la prevención. De hecho, yo creo que desde ahí debe partir todo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, los accidentes a mí no me van a ocurrir, yo estoy protegido por alguna divinidad, por algún dios o por algo que podamos creer religiosamente, y es válido que creamos en nuestra religión, pero tenemos que cuidarnos y protegernos nosotros también. Por eso la prevención parte de identificar cuáles son los peligros. En mi casa yo me he puesto a ver cómo están mis instalaciones eléctricas, cómo está el almacenamiento de los materiales combustibles que tengo algún tipo de sistema de protección contra incendios. Igual en mi carro, en el vehículo, yo hago el mantenimiento de manera adecuada o lo hago con un chapucero matemango, como dicen, para referirse a los mecánicos que quizás no están calificados o certificados. De esa identificación de peligros, entonces va a partir que yo pueda evaluar los riesgos y controlarlos de la manera más adecuada. De hecho, te comento que esto en la industria es lo que nosotros llamamos identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Es el IPER. Pero esto lo podemos llevar a nuestra casa, a nuestra situación cotidiana. Incluso ahorita que estamos hablando del tema navideño, voy a instalar un pino natural. Los pinos naturales se incendian muy fácilmente. ¿Cómo va a ser esa instalación? ¿Dónde lo voy a poner? Si voy a viajar, ¿cómo está mi vehículo? Antes de salir, prepararme las mascotas. Es decir, son muchos los temas que debemos abordar, pero si identificamos esos peligros de manera temprana, analizamos la situación en la que estamos y tomamos medidas de acción, definitivamente vamos a estar mucho más seguros, que es precisamente lo que se quiere. Bueno, cuando uno ve estas noticias, primero le da dolor. Segundo, automáticamente pensamos en que nos pudiese pasar en nuestra familia. Ay, Dios mío, fulanita que agarre esa carretera, esa autopista todo el tiempo. Y tercero, ¿cómo lo puedo prevenir? Lo que estamos hablando. Y se me pasó también mencionar un caso, que esto sí también me dejó impactada, que fue una fuga de calentador de gas, que imagino también lo escuchaste en muchos días pasados. Sí, de hecho con el tema del gas y de los calentadores, y tuve la oportunidad de hacer un video explicando un punto bien particular, que es el tema de los calentadores de gas, las cocinas, los hornos, incluso las secadoras de ropa que puedan ser a gas. No solo el tema del gas, definitivamente el gas hay que tener mucha precaución. El gas que puede ser por tuberías, por gas directo o por bombonas, normalmente se le inyecta a nivel industrial un producto que se llama mercaptano, que es lo que le da ese olor característico al gas. Vamos a presumir que se lo están colocando, que eso está, pero hay un asesino silente que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se genera precisamente en procesos de combustión. Por ejemplo, un calentador de agua que sea a gas, en su ducto está emitiendo ese gas que no huele a nada, no sabe a nada, no tiene ningún tipo de color, es decir, no se evidencia y realmente mata gente. De hecho, ha habido muchos fallecidos por vehículos, plantas eléctricas, motobombas, calentadores a gas, entre otros artefactos que usan combustión o que generan combustión, y esto produce el monóxido de carbono, que como te digo es un asesino silente. Incluso por eso precisamente es que lo llaman la muerte dulce. No estoy afirmando categóricamente que haya sido lo que ocurrió en el caso del apartamento que estás mencionando, pero es otro de los peligros de los cuales tenemos que estar pendientes. Y es tan sencillo como instalar nuestro calentador a gas en el área externa, cercano a una ventana, ponerle un ducto, o incluso podemos tener dispositivos que son detectores de humo y de gas, o de monóxido de carbono. Incluso hay algunos que sirven para los tres, para humo, para monóxido de carbono y para gas, o por lo menos para dos de esos, para gas y monóxido de carbono. Fíjate que estábamos hablando antes de iniciar la entrevista de un incendio que recientemente ocurrió en Los Palos Grandes. De hecho, muchas veces asociamos con que las quemaduras se incrementan en Navidad, pero las quemaduras se dan durante todo el año por agua caliente, por aceite, etcétera. Entonces, no con esto quiero como que la gente sea paranoica, pero sí que seamos conscientes, como he estado mencionando, de que los peligros nos están rodeando por todos lados, que debemos identificarlos y tomar medidas de acción para prevenir.
¿Qué debería tener, tú recomiendas, por lo menos ahorita en las residencias, que se activen con estos extintores? ¿Dónde colocarlos? ¿Cómo colocarlos? Muy buena pregunta. De hecho, podemos mencionar que un extintor pequeño, de esos que se usan para un vehículo, puede estar por el orden de los $25, que definitivamente es una inversión. Y hay que hacer la recarga todos los años. Eso es importante. No es cada 4. No, anualmente tenemos que hacer la recarga y el mantenimiento. Vamos a decir, y esto mismo... ¿Dónde la hago, perdón, Elio? En cualquier empresa que esté certificada por Sencamer. Buscando en internet recarga de extintores, hay muchísimas empresas. No quiero mencionar alguna en específico, pero es importante entonces que tengamos ese extintor, que sepamos cómo se usa, que vamos a leer las instrucciones, a ver en YouTube algún tipo de instructivo, que hagamos ese mantenimiento y que lo pongamos siempre hacia la salida. Es decir, por eso que tú ves que en las oficinas, en las instalaciones comerciales, industriales, los extintores siempre están hacia el área de salida. Porque imagínate que el fuego fuera en este espacio y el extintor estuviera al fondo, tendrías que atravesar el fuego para poder agarrarlo. En cambio, si está en el área de salida, bueno, simplemente podemos salir y agarrar nuestro extintor. Bien, no sabemos todavía cuál fue la causa de este incendio, pero supongamos que fue un cortocircuito. ¿Cómo se desata? ¿Cómo se produce un cortocircuito? ¿Y dónde yo puedo ver que en mi casa, cónchale, aquí puede haber un corto? Bueno, lo principal es que tengamos nuestras instalaciones eléctricas hechas por un especialista. Idealmente nosotros deberíamos contratar a un ingeniero electricista, o sea, alguien especialista en el tema de seguridad eléctrica para hacer esa instalación, para hacer ese diseño, ese estudio de cargas. Eso no debe ser para nada improvisado. Y una de las cosas que debe tener los sistemas es lo que se llaman las protecciones, lo que conocemos comúnmente como los breakers, los breakers principalmente, que además a veces se empiezan a disparar o a activar y la gente dice, bueno, compra uno de mayor amperaje. Y es ahí donde empiezan a ocurrir los errores. O empezamos a conectar, lanzamos una línea nueva porque fuimos para un descuentazo del Black Friday y compramos un aire acondicionado y empezamos a meter artefactos y sobrecargamos. De hecho, normalmente la causa que los bomberos emiten es que fue un cortocircuito, pero casi siempre la causa raíz, que se llama en seguridad, es precisamente el haber hecho sobrecargar los sistemas. ¿Cuándo se sobrecargan? Cuando empezamos a conectar y a poner demasiadas tomas, y por eso es que se llama sobrecargar, y sobre todo artefactos que tengan resistencias eléctricas, como cocinas, planchas, cafeteras, por la ejemplo, plancha para el cabello. Ahorita la gente tiene el air fryer. El air fryer viene con sus conectores y viene como con el tercero. Okay. Ese tercero hay que colocarle entonces un adaptador. Bueno, fíjate que una de las cosas es que en nuestras instalaciones debería el toma corriente tener esas 3 patas, que es lo que se llama el conector tipo A y B. Esa tercera pata es lo que da la puesta a tierra. Y la puesta a tierra lo que va a ayudar es a prevenir que tú te electrocutes o que tengas una descarga eléctrica. Más que el tema de incendios, ¿no? Pero definitivamente también es protección. O incluso muchas veces estamos hablando que compramos un artefacto nuevo y no pusimos un protector. Un protector o un regulador de voltaje también puede ayudar a prevenir, a disminuir. Es decir, debo tener el protector en la nevera, en el microondas, en el air fryer, en la lavadora, en ese quizás. tipo de artefactos que son los más, digamos que, importantes o de mayor consumo. Sin embargo, como te mencionaba, lo importantísimo es que el tablero, los breakers, la instalación esté de manera adecuada, porque eso es lo que precisamente, al haber un cortocircuito, va a disparar, va a desconectar. Para eso está diseñado el breaker. ¿Tiene que ver algo, por ejemplo, con edificaciones viejas, el sistema eléctrico? Sí, definitivamente es bastante común que las edificaciones viejas tengan, por ejemplo, lo que se llaman los conductores de un solo filamento, que son los que tienen un solo cobre. Ya esos conductores no se usan precisamente porque si se rompen generan un punto caliente. Muchas veces hay muchos edificios en zonas residenciales como en El Paraíso, en Santa Mónica, que sus tableros son de madera. Esto es alarmante, esto ya deberíamos haberlo cambiado. Lo que pasa es que muchas veces en el condominio nos ponemos a pelear por si la cámara de seguridad, por la llave, por la basura, por el bajante, pero no pensamos el peligro que puede representar nuestras instalaciones eléctricas, ese tablero de madera o esos cables que están, digamos que además diseñados para un consumo eléctrico de hace 50 años, y muchas veces no pensamos que esto también es sumamente importante. Y quedamos en el extintor y en la especificación. ¿Cuál es el extintor que debemos tener en cada piso o en la casa?
Bueno, fíjate que en el segmento anterior hablamos de la importancia de identificar los peligros y precisamente en función de esa identificación de los peligros es que vamos a elegir nuestro extintor. Recordemos que los fuegos los incendios, los fuegos se clasifican según el material que se pueda quemar. Todo lo que son materiales sólidos como madera, papel, etcétera, son combustibles clase A. Los líquidos, gasolina, gasoil, tiner, etcétera, son combustibles clase B. Y los fuegos eléctricos clase C. Digamos que esos son los más comunes. Hay una bondad que hay un producto que se llama polvo químico seco, o PQS, como es conocido comúnmente, que sirve para los 3 tipos de fuegos. Entonces, el extintor más común, que puede servir para un vehículo, puede servir para una casa, para una oficina, es el extintor ese de polvo químico seco, extintor de PQS. Y como te decía en el segmento anterior, un extintor por lo menos pequeño, que podamos tener ese mismo para el carro. Si lo tenemos en la casa, ideal uno un poco más grande por la cantidad de combustible que pueda haber en la casa. Pero ese sí lo tenemos y nos acordamos de cómo usarlo, dónde está, realmente pueda al momento que esté iniciando el fuego en su fase incipiente, controlarlo. Extintor de polvo químico seco pequeño puede estar alrededor de 25 o 35 dólares. ¿Cuánto cuesta que se te queme un artefacto? O peor aún, perder la vida de un familiar. Claro, y hay unos artefactos también que están en el carro como en el motor. Esa es otra cosa. Hace quizás unos 5 años, quizás menos, han empezado a importar unas esferas autoextintoras, se llama. Ajá. Y la gente de la Casa Bombero Venezuela, ellos diseñaron una pastilla, se llama pastilla LCB. Este tipo de pastillas, la bondad que representa es que se puede pegar en el capó del carro, pegar en el capó del vehículo o en la tapa del motor, y precisamente al haber la llama, al haber el fuego, él se va a activar de manera automática. Y lo que va a liberar es un polvo de este tipo de polvo químico seco, con la gran ventaja o la gran bondad que no necesita el humano. De hecho, precisamente ayer que tuvimos la reunión de la empresa, la contadora nos contaba que hace un tiempo se le incendió un carro que era prestado, no era de ella, y le costó abrir el capó, no sabía cómo, no sabía si había extintor o dónde estaba. Una de las bondades que representa este tipo de pastilla es la ventaja de que está pegado ahí en el capó y al haber el fuego automáticamente y de manera inmediata se va a activar. Porque hemos visto también muchos incendios en vehículos, sí, que uno se queda... Ahora, las salidas de emergencia, porque también vimos, bueno, esto fue ya hace varios meses, fue en otro país, en España, una discoteca, también hubo un incendio y muchos murieron porque no había estas salidas de emergencia. Fíjate que el tema de los locales, sobre todo nocturnos, pero los locales donde hay concentración de gente, y tú mencionas el caso de España, pero aquí en Venezuela podemos recordar, y ese era el nombre, el Club Los Cotorros en el Paraíso, La Guajira en el centro de Caracas, que han sido locales que además han sido emblemáticos por los eventos que han ocurrido ahí, que no necesariamente es incendio, podemos estar hablando de estampidas, de conmoción social o de algún tipo de fenómeno que va a repercutir en la seguridad y en la salud de las personas. Es lo que te hablaba de identificar, y no se trata de ser paranoico, pero tú llegas a ese local nocturno, identifica dónde están las salidas de emergencia, si están bloqueadas, si están abiertas, por dónde vas a salir a la hora de alguna emergencia. Por eso es que es importante, e insisto, no quiero que suene a paranoia, sino a prevención, que veamos siempre en dónde estamos, nuestro entorno, si vamos para la playa, si vamos para la montaña, en donde estemos, evaluar nuestras condiciones. Elio, alguien te pregunta, las personas que viajamos mucho y por el tema de la gasolina, que viajamos a un estado, tenemos que regresarnos, ya en el estado no hay gasolina y tenemos que cargar con la gasolina. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, idealmente deberíamos evitarlo, pero si lo vamos a hacer, el bidón debe estar lleno hasta el tope. Esa es una de las mejores recomendaciones. Mientras no haya espacio para que se generen vapores, es más seguro. Evidentemente debe ser hermético, idealmente es de color rojo y diseñado para transportar líquidos combustibles. Si lo vamos a tener, que no deberíamos... ¿Es importante el color? Digamos que no es fundamental, pero eso precisamente a los respondedores de emergencia, a los bomberos, le va a permitir identificar rápidamente. Y como te digo, existen unos bidones que son específicos para líquidos combustibles como gasolina o gasoil.
que pueden ser plásticos, de hecho son los más comunes, en algunos casos pueden ser metales, los que usan muchas veces los que manejan estos vehículos 4x4, que llaman rustiqueros, pero son unos bidones, como se conoce comúnmente, que están diseñados con una tapa hermética, que no van a liberar vapores, porque precisamente el peligro, sobre todo de la gasolina, son los vapores que se emiten. Los vapores son los que se queman, los que incendian, lo que genera esa explosión que se llama deflagración. Si lo vamos a tener, preferiblemente en un espacio abierto, en una pick-up, en la parte externa del vehículo, pero si lo vamos a llevar en la maleta, mucho cuidado, mucha precaución. Con más razón tenemos que tener un extintor y bueno, nuestro vehículo en óptimas condiciones. No existe que en la parte de arriba, nada de eso. Es complejo. De hecho, te digo, es preferible que vaya en la parte externa del vehículo por lo que te menciono del tema de la acumulación de vapores. Pero no hay una recomendación así que digamos es 100% seguro. Es como el tema de los fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos. La recomendación es no usarlos. Lo mejor es ir a un evento, verlos allí. Es la manera más segura realmente de tener los fuegos artificiales. Pero como sé que la gente igual lo va a hacer, bueno, mira, tomemos conciencia, hagámoslo de la manera más segura posible. De hecho, uno de los eventos que hablamos, el hecho vial o el siniestro, el accidente que ocurrió en estos días en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, uno de los vehículos involucrados transportaba aparentemente thinner o líquidos inflamables, líquidos combustibles, pinturas, qué sé yo. Y esto fue precisamente lo que agravó el hecho vial que ocurrió como en las Mercedes, en este famoso local, que bueno, cerraron toda la avenida Río de Janeiro como todo 2 por 2 días, porque también como que había aceite. Correcto. Y eso, bueno, todas estas cosas, ya más adelante vamos a hacer un programa especial para hablar de las salidas de emergencia, de los extintores, de cómo usarlos. Lo hemos hecho, Helio, pero vamos a repetirlo en alguna oportunidad. Muchísimas gracias por venir, y si quieres decirle algo a la audiencia, pues te dejo este minuto aquí para ti. Gracias a ti por invitarnos, y recuerden seguirnos a través de @epsica. Ahí vamos a postear mucha información. Recuerden difundir este mensaje de seguridad y ser conscientes realmente de ello. Epsica como E de ergonomía, P de prevención, S de seguridad, I de integral y CA como compañía anónima. Ahí vamos a compartirte mucha información. Recuerda que la importancia es pasar unas Navidades felices y seguras. Muchísimas gracias.